corazón para escucharte hablar a ti. Queremos oír tu voz, Señor, queremos atender a tu Espíritu Santo. Y si algo de todo esto que vamos a hablar está en nuestro corazón, tú no lo hablas para lastimarnos, sino para sacudirnos y llevarnos al arrepentimiento y traer a nuestro corazón esos cambios y esos ajustes. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Listos? Primera de Corintios 1, 2. Ahora sí. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué dice ahí? Llamados a ser santos. Otra vez, ¿llamados a qué? Muy bien. Ahora vamos a segunda carta a los Corintios, a la que sigue, capítulo 1, versículo 1. Segunda a los Corintios 1, 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Con todos los santos. Muy bien, la palabra santo, yo sé que tal vez usted no tiene confusión, pero tal vez algunos sí. Cuando hablamos de la palabra santo o nos referimos a una persona llamándole santo, ¿qué se imagina usted? Un luchador. A lo mejor usted se imagina a alguien que tiene casi una aureola, que está en el cielo o que está impreso en una estampita. En la religión popular más tradicional en México, bueno, al hablar de los santos, es esa persona que se ha canonizado porque supuestamente ya hizo algún milagro, porque su vida fue ejemplar. Pero la Biblia no le llama a este tipo de personas santos. La Biblia enseña que usted y yo somos santos. Pero puede ser que usted no tenga esa confusión y no piense que es una persona San Judas, San Goloteo, no, ese es otro. Tal vez usted no tiene ese concepto, pero pudiera ser que pensamos en una persona amable, llena de gracia, que lee su Biblia a diario, que ora y es conocida por sus buenas obras por los demás. Tal vez ese es el concepto que tenemos de santos. Bueno, eso nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les llama santos? Porque si tú meditas un poquito en la historia de la iglesia de Corinto, no se parecía mucho a las características que te acabo de decir. La iglesia de Corinto era una iglesia desenfrenada. La iglesia de Corinto tenía muchas áreas de oportunidad. La iglesia de Corinto estaba en medio de una ciudad de mucho pecado, y también dentro de la iglesia de Corinto había mucho pecado. Pero el apóstol Pablo escribe 2 cartas y en ellas les llama santos. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es entonces que Dios pueda mirar a una persona y llamarle santo cuando todavía hay mucha área de oportunidad en cuanto a lo moral y lo espiritual en nuestro corazón? Bueno, la respuesta viene
en que el significado de la palabra santo tiene dos connotaciones. La primera quiere decir santificados o llamados a ser diferentes, apartados. Es como cuando usted toma algo y dice, lo voy a dedicar a un uso especial. De esa manera usted y yo, cuando venimos a Cristo, Él nos tomó, nos compró con su sangre, nos redimió y nos trajo aparte para que seamos distintos, para que estemos consagrados para Él, para su servicio, para que seamos hijos de Dios, para que seamos sus siervos. Por esa razón usted y yo somos santos, personas llamadas aparte. Ahora, no malentienda el ser llamado aparte como aislarse. No es lo mismo. El Señor lo que quiere es que tú y yo seamos distintos para poder poner la norma para los demás. El Señor quiere que usted y yo seamos distintos para poderle mostrar al mundo cómo se puede vivir agradando a Dios. Eso no quiere decir que ser santo quiere decir que yo me meta en un monasterio, quiere decir que yo me aísle en mi casa, que cierre mis puertas con seguro y diga, allá afuera están todos los pecadores y yo aquí en mi casa me tengo que quedar porque voy a guardar mi santidad. ¿De qué otra manera entonces vamos a poder influir y mostrarle a la gente quién es Dios y cuánto les ama? Santidad no es aislarse, pero sí quiere decir vivir una vida diferente. ¿Qué dije? Vivir una vida diferente. Eso es totalmente distinto. Usted puede vivir una vida diferente sin necesidad de tener que aislarse. Eso es una connotación de santidad. La otra es algo que va a ir sucediendo poco a poco a lo largo de su vida, y es una purificación constante, porque el Señor va limpiando nuestra vida día con día, va sacando de nosotros el pecado, va quitando de nuestro corazón aquellas áreas que están equivocadas, que no son correctas, que a Dios no le agradan, y Él las va trabajando. Quisiéramos tal vez nosotros que el Señor todo lo hiciera en un instante, pero no sucede así. Si el Señor en un instante nos purificara, y en el momento en que usted y yo venimos a Cristo y decimos, Señor, aquí estoy, límpiame completamente, ¿sabes qué pasaría? Moriríamos. No soportaríamos la purificación que Dios necesita hacer en nosotros. ¿Tan mal estamos, pastor? Probablemente. Y no solo usted, yo también. Todos tenemos muchas áreas que cambiar. Todos tenemos muchas áreas de oportunidad en cuanto a la moral, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo espiritual, que tenemos que rendir día a día. Y aquel que piense que ya está listo y que solo le falta que le crezcan alitas, pues ahí está uno de los primeros pecados y se llama orgullo. Falta de humildad. ¿Cómo llegamos a ser santos? Por medio de la fe, de una relación con Cristo Jesús, por medio de aceptar que somos propiedad de Cristo, porque nos compró con su sangre. Levante la mano aquel que es propiedad de Cristo Jesús. Gracias a Dios. ¿Usted lo cree o lo vive así? Porque si somos propiedad de Él, entonces yo no soy dueño de mí mismo. Tengo otro dueño y se llama Cristo. ¿Realmente vivo como si Él fuese mi dueño? ¿O actúo o aparento? Pero el que realmente yo sepa, comprenda que he sido separado y comprado para ser propiedad de Cristo, va a hacer toda la diferencia en mi corazón.
nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, o sea, vivo en mi vida, lo vivo por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir, amado hermano, que usted y yo somos propiedad de Cristo Jesús. Hemos perdido los derechos de propiedad de nuestra propia vida, aunque suene tal vez raro. Ha perdido usted el título de propietario de su propio corazón, de su propio tiempo, de su propio recurso, incluso de todo. Le pertenecemos al Señor. Y cuando vamos entendiendo esto, que no es tan fácil de entender, nuestra vida va a ir cambiando. El problema es que el cristiano tarda años en comprenderlo y a veces no lo comprende en totalidad y menos lo vive y lo practica. Somos propiedad de Cristo. No solo para lo que nos conviene. No solamente cuando exigimos algo y decimos, es que soy tu hijo, soy tuyo, Señor, ¿no? Pues tú me tienes que ayudar. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida y Él exige en nosotros y nos dice, tú eres de mi propiedad, ¿cómo quedamos delante de Dios? Hoy yo quiero hablarte de todo esto, porque uno de los problemas que tenemos hoy, la iglesia cristiana, no solamente esta, porque dentro de nosotros hay pecado. Dentro de nuestro corazón hay pecado. Y el problema que hay en las iglesias es que hay pecado y lo hemos aceptado. Hemos aceptado el pecado como tolerable. Hay pecados tolerables. Yo quiero hablarte de eso. Pecados tolerables. O el pecado que toleramos sería el tema de hoy. El pecado que toleramos. Si yo te hablara de pecados como robar, obviamente no lo toleramos. Hay pecados en los cuales nosotros miramos y decimos, no, esto está súper mal delante de Dios. E instantáneamente tendemos a decir, no, aquí hay que arrepentirnos. Y es verdad, qué bueno que tomemos esa posición. Dentro de la iglesia de Corinto, ¿sabe qué había? Aún dentro de la misma iglesia, la iglesia estaba permitiendo que había una persona que estaba relacionándose con su madrastra, con la madre, la ex esposa de su padre. Y la iglesia estaba tranquila. Decía, no pasa nada. En la iglesia de Corinto había mucha inmoralidad. Y ellos lo toleraban. Tal vez porque decían, bueno, es que yo no me meto, ellos y su vida. Pero el problema es que no solo el que pecaba, sino el que estaba alrededor y aún las autoridades. Y aquí el punto es que hay pecados que aparentemente parecen escandalosos. Piense rápidamente en un pecado escandaloso. Adulterio, robo, homicidios. Todo eso es evidentemente. Y yo creo que Dios nos ha ido limpiando de todo esto, ¿verdad? Como dice la palabra, el que roba ya no robe más, sino trabaje para tener y compartir. Y uno que otro ahí, Dios ha ido limpiando, trabajándonos. Pero el problema es que hay pecados que los santos hemos aceptado como tolerables y no nos estamos arrepintiendo de esos. Y ese es hacia donde voy, iglesia. No nos estamos arrepintiendo de eso. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Y yo no estoy diciendo que usted tiene que venir a formarse con el padrecito Alfonso y venirse a confesarle de todos sus pecados. No es lo que estoy enseñando. Lo que estoy enseñando es que usted y yo tenemos que vulnerarnos y decir, esta es mi debilidad, esto es en lo que estoy fallando. Primeramente hacerlo con Dios, pero también conviene hacerlo a veces también entre nosotros. Porque dice Santiago, si hay entre nosotros, hable, confiese sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso dice la palabra de Dios. La Biblia nos anima, habla, confiesa, ven con alguien maduro, ven con las autoridades, ven con un padre espiritual y dile, ¿sabes qué? He pecado. Es que yo ya lo hice con Dios, pastor. Qué bueno que lo has hecho con Dios, pero seguimos tal vez haciéndolo.
Porque hasta que no sale y lo confesamos y lo hablamos y nos exponemos, no hacemos nada para remediarlo. Me estoy comunicando. Y lo que yo quiero hablarte hoy es eso. Si hay cosas evidentes, como que llega hoy, entra por esa puerta una persona y no la juzgamos, pero entra en estado de ebriedad, en drogadicción, y tal vez viene y se sienta, obviamente los vamos a recibir con mucho amor, los vamos a aceptar, vamos a ministrarlos, vamos a estar allí, pero es evidente que lo vamos a llevar a arrepiéntete, porque esto no le agrada a Dios, ¿sí o no? Porque son evidentes, son pecados evidentes y lo estamos llevando al arrepentimiento. Ahora, si tu vida es así, ¿verdad? Obviamente tal vez no vienes el domingo, espero, en estado de crudez. ¿Qué tal estuvo ahí anoche, verdad? Pero si es eso, vaya de paso. El punto aquí es que si nos arrepentimos de nuestros pecados, somos perdonados. ¡Qué grande es nuestro Dios en misericordia! Pero tiene que haber un punto clave: arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa cuando hay pecados de los que no me estoy arrepintiendo? El problema es que la iglesia piensa que esos pecados son tolerables y solitos, como que el Señor no los ve. Viene una persona en estado de ebriedad y dice: sí, ay, Señor, perdónalo, Padre. Pero tal vez aquí adentro hay muchos otros pecados que no se ven y no me estoy arrepintiendo de ellos. Al contrario, los he tolerado. Y para Dios, el pecado de ebriedad de mi hermano es igual que el que yo tengo, el que no me he arrepentido. Porque pecado es pecado. No hay pecados mayores ni menores. El pecado es pecado, y la palabra pecado quiere decir fallar, punto. Errar al blanco, amartía. Esa es la palabra griega para pecado. Fallamos. Y dice la Biblia: el que sabe hacer lo bueno, incluso, escucha eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado también por pecado. Y eso lo toleramos. Sabemos hacer las cosas, vemos cosas que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y hablo por mí mismo también. Y no estoy enojado. Pero tenemos que enojarnos con el pecado dentro de nosotros, iglesia. Si un familiar tuyo estuviera con cáncer, la palabra cáncer despierta temor. Y si alguien tuviese cáncer en tu vida, harías todo, o en la vida de un familiar, harías todo lo posible para erradicar ese cáncer y la última célula de cáncer en la vida de ese ser querido, ¿sí o no? El pecado es un cáncer para nuestra alma y no debemos de dejarlo allí. No da lata, está tranquilo. Tenemos que mirar al pecado y rechazarlo, no de otros, sino de mí. Y ahí hay un problema, porque eso no solamente está pasando en la iglesia, en el mundo. ¿Sabes? Simplemente para meditar en esto. Parece que para el mundo el pecado ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Ya ni se le llama pecado. C.S. Lewis escribió y dijo esto: el obstáculo que más encuentro es el total desconocimiento que tienen acerca del pecado quienes me escuchan. No tienen ni la más mínima noción de lo que esto significa. Allá afuera, la gente que no conoce de Dios ya ni siquiera sabe lo que es pecado. Oyen la palabra pecado y les causa repulsión porque lo relacionan con algo religioso, pero la realidad es que ni siquiera entienden qué es el pecado. Y ya no se usa, está en desuso esa palabra. Hoy ya no se dice adulterio. ¿Sabes cómo se dice? Aventura. ¿Notas hasta ese tipo de cosas? Ya no se dice robo, se dice
tranza. Porque la sociedad suaviza las cosas para no llamar las cosas como son, pecado y punto. Ya no se dice odio, hoy se dice me cae gordo, no somos compatibles. ¿Qué? ¿O cómo dice? X. Y esa persona para ti, X. Porque no puedes reconocer, decir la odio, la detesto. X. Me es indiferente. No es cierto. La misma sociedad ha hecho eso, ha suavizado las palabras. Esto viene del infierno para no llamar pecado al pecado, y lo hacemos en la iglesia también. No nos atrevemos a llamarle al pecado por su nombre, y el pecado es pecado. David cometió pecado. Dice el Salmo 51, cuando pecó en adulterio con Betsabé y luego mandó matar a su esposo. Él dice en el Salmo 51, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque sea el pecado que sea y dañes a quien dañes, de todos modos tienes un problema con Dios. Y ese es un grave problema. Pastor, ¿nos estás condenando? No, porque por la gracia de Dios tú eres limpio. Sí hay arrepentimiento. Esa es la gran noticia, que tú y yo hay pecado en nuestro corazón, pero si te arrepientes hay perdón. Es la gracia maravillosa del Señor, pero si no te arrepientes no hay perdón. Porque el Señor no puede perdonar el pecado del que no estamos arrepentidos. Yo estoy arrepentido de todos mis pecados, pastor, de todos. Mira, lamentablemente la idea del pecado también dentro de la iglesia se ha diluido. Y es muy fácil condenar a quienes cometen esos pecados obvios, notorios. Pero, ¿qué decir del chisme? ¿Qué decir del orgullo? De la envidia, de la amargura, de la lujuria con que se mira. Es común observar, y a veces estamos más preocupados por el pecado de los demás, y estamos más preocupados por el pecado de la sociedad, porque vemos Cancún y decimos, Cancún es Sodoma y Gomorra. Y sí, es verdad, estamos en una ciudad llena de pecado, abunda el pecado, y estamos más preocupados por el pecado que está pasando en nuestra ciudad: homicidios, asesinatos, robos, secuestro, lujuria, lascivia y de todo lo que tú quieras, inmoralidad más bien. Pero estamos tan preocupados por esos pecados que nos abruman, que nos debiéramos preocupar más por los que están aquí. Porque el Señor nos está llamando. Cuando nosotros somos transformados, ayudaremos a transformar la sociedad. Pero ¿de qué manera? Amados, la semana pasada Dios habló a mi corazón en este punto. Porque vamos a adorar a Dios y vamos a reprender las obras de las tinieblas. Y levanta tu voz y reprende. Y el Señor, ¿cómo vas a hacer guerra si hay pecado dentro de ti? ¿Cómo vas a tener autoridad sobre las obras del diablo si estamos envueltos en pecado y no hemos cambiado? ¿Cómo vamos a reprender al diablo si los que son reprendibles somos nosotros? ¿Cómo vamos a ir en contra del diablo y decirle: en el nombre de Jesús te vas con todas tus obras pecaminosas? Porque tendríamos que irnos con ellos. ¿Cómo vamos a estar con la autoridad y calidad espiritual para hacerle frente al reino de las tinieblas y producir un cambio en nuestra ciudad de pecado? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero se necesita un pueblo que haga la diferencia. Y la verdad es que no estamos siendo ese pueblo. Porque estos que mencioné y otros
no nos estamos arrepintiendo. Y es común observar esto. Así que, amados, hay que reflexionar en ello. Yo quiero que me acompañes a Génesis 4:7. Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjate que desde el capítulo 4 de Génesis está diciendo Dios, le dice a Caín: Caín, el pecado está en la puerta. El pecado constantemente está tocando a tu puerta. Pero si tú haces bien, tú te puedes enseñorear del pecado y dominarlo, no al revés. El llamado de Dios desde el Génesis es que nosotros nos levantemos y dominemos el pecado. Y tal vez lo escuchas y dices: eso es imposible, pastor. No, no es imposible. Y eso es lo que yo quiero animar tu fe y que cambiemos nuestra mentalidad. John Newton, ese hombre de Dios que compuso ese precioso canto de gracia sublime, él era un traficante de esclavos y él vino a Cristo. Y él dijo estas palabras: estoy perdiendo la memoria, pero sí recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Y ojalá y no olvidemos eso nosotros. Y cuando nos miremos al espejo, digamos: sí, soy un pecador muy grande, pero tengo un gran Salvador. Pero para que ese poder opere en mí, yo necesito arrepentirme. ¿Qué tan arrepentidos estamos de esos pecados que toleramos? No es suficiente aceptar con honestidad la realidad de nuestro propio pecado. No es suficiente aceptar y decir: sí la riego, sí hay pecado. Porque todos podemos aceptar que tenemos pecado, pero eso no es suficiente. Entonces, ¿qué necesito? Las Escrituras dicen que yo tengo que hacer morir el pecado. ¿Dónde lo dice? Romanos 8:13. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí la Biblia nos pone una vara muy alta. Es mi responsabilidad hacer morir las obras de la carne en mí. A veces nosotros nos excusamos y decimos: Dios lo hará por mí. Pero el Señor nos dejó escrito: tú tienes que hacerlas morir. Porque es bien fácil, ¿no? Cualquiera pudiera disculparse y decir: es que Dios no lo ha hecho en mí. Es que Dios no me ha quitado el orgullo. Es que Dios no me ha quitado los celos. Es que Dios no me ha cambiado el carácter, como si fuera culpa de Dios, y así como que Dios ya se tardó, ¿no? ¿Y dónde está la obra de Dios? No, el Señor ha hecho todo lo necesario, nos dio al Espíritu, y si tú y yo tenemos al Espíritu por medio del poder del Espíritu, yo, Alfonso, tengo que hacer morir las obras de la carne en mí. Yo no puedo echarle la culpa al Espíritu, ni puedo echarle la culpa a la iglesia, ni puedo echarle la culpa al hermano, ni puedo echarle la culpa al pastor. El único responsable de hacer morir las obras de la carne soy yo. No me gusta eso, pastor. Mira, Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Fíjate cómo pone la avaricia y la hace igual a la idolatría. O sea, un avaricioso es un idólatra. Y no lo digo yo, aquí está, ¿sí o no?
Pero la primera frase es haced morir. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos los responsables. No es suficiente con ser honestos y decir, pues sí, honestamente, pues sí tengo pecado. Bueno, qué bien, ya estás en el paso 1. Pero ahora la acción. ¿Y cómo le hago? Diga conmigo, gracias Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ti te ayuda en tu debilidad. Esa es la maravilla, porque sí, es una obra titánica el hacer morir eso en mí, porque nos gusta, porque no lo podemos controlar, porque hemos perdido el control de esos pecados, porque los hemos tolerado y se han vuelto parte hasta de nuestra identidad. Y el sacarlos implica un cambio terrible. Y a veces no sabemos ni por dónde empezar. Pero aquí tenemos la ayuda del Espíritu, porque somos nosotros responsables de hacerlo, pero no estamos solos en esa obra. Somos responsables, sí, pero no estamos solos. Necesitamos hacer morir los pecados en nuestra vida, iglesia. Necesitamos decirle, pecado que hay en mí, no te quiero aquí. Para mí el pecado debe de ser visto como una enfermedad. Cuando tú estás enfermo, haces todo lo posible por ser sano. El Espíritu Santo es medicina. El Espíritu Santo obra en ti y por medio de su poder nos ayuda a limpiarnos. Pero repito y vuelvo a insistir, necesitamos arrepentirnos de esos pecados que toleramos. ¿Cómo me ayuda el Espíritu Santo? Cuando tienes una relación con el Espíritu Santo, cuando le buscas, cuando hay sinceridad, ¿sabes qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Me convence. Qué difícil es que un cristiano esté convencido de que ha pecado. ¿Cómo que no está convencido? Usamos todo tipo de palabras para darle la tangente. Buscamos todo tipo de excusas para culpar a otros. Tratamos de acomodar todo para decir, no está mal, se vale. Qué difícil es a veces que el cristiano acepte su responsabilidad y esté convencido de que ha pecado. Cuando es algo evidente, pues no hay para dónde hacerse. Pero cuando nadie lo sabe más que tú, solo el Espíritu nos puede decir, hey, eso que tienes allí, eso que estás pensando, eso que estás haciendo, hey, eso es pecado. No es pecado, es debilidad. Pecado. No es pecado, es crisis. Pecado. Y tiene que venir el Espíritu a decirnos, es verdad. Porque de otra forma no podemos cambiar. Si no hay arrepentimiento, no tenemos el poder de cambiarlo. Porque dice la Biblia, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez que tú y yo estamos convencidos, apelamos a la justicia del Cordero de Dios, que Él ya pagó en la cruz, que Él ya lavó nuestros pecados. Sí, nos arrepentimos, porque nos gusta decir eso. No, es que Él lavó mis pecados, presentes, pasados y futuros. Sí, solo que hay una pequeña cláusula de los que nos hemos arrepentido. Pecado no confesado y pecado no arrepentido no es limpio. Necesito venir y hacer morir mis pecados. Acompáñame a Gálatas 5:17. Gálatas 5:17.
Esta es una carta que está escrita a la iglesia de Galacia. Repito, a la iglesia de Galacia. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Nota a quién está hablándole. A ti y a mí, que queremos hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí o no? Pero la carne y el espíritu luchan y se están peleando en nuestros miembros para que no hagamos lo que queremos. Que queremos agradar a Dios. Pero hay una lucha interna. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, habíamos hablado de esto. Cuando el Espíritu nos llena, cuando buscamos y cuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Y las obras de la carne se manifiestan, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pausa. Todo eso estoy seguro que tú lo lees y dices, yo, ninguna de esas. Dios me ha limpiado. Muchos de ustedes salieron de hechicerías. Muchos de ustedes salieron de esto, fornicación, adulterios, lascivia. Gracias a Dios, Dios nos ha lavado y nos hemos arrepentido. Y ahora estamos caminando con el Señor. Pero la lista sigue. ¿Le echamos ojo? Enemistades. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones o divisiones. Herejías. No, esa no, ya. Me sale. ¿Qué es herejía? Falsas doctrinas. Aguas, porque hasta a veces andamos pescando falsas doctrinas. Pero sigue la lista. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero fíjate, dice, de las cuales os amonesto, amados. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo esto, no lo hagas tú. No está enlistando los pecados que hay allá afuera. Está enlistando los pecados que a veces hay dentro y están aquí. Y el apóstol Pablo dice, no lo hagas, porque acuérdate una cosa, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos está recordando, iglesia, el que tiene este estilo de vida o el que practica tales cosas, el que tiene esto por estilo de vida. Tal vez no tenemos un estilo de vida de borracheras, de hechicerías, de orgías, qué bueno, pero tal vez tenemos un estilo de vida de celos, de iras, de contiendas, de divisiones, de enemistades, de pleitos. Me estoy comunicando. Se vuelve un estilo de vida. Y está diciendo aquí algo peligrosísimo. Los que tienen ese estilo de vida no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué hay de la gracia, pastor? La gracia, sí, la gracia cuando te arrepientes. Pero el problema es que si tenemos ese estilo de vida, quiere decir que es un pecado que hemos tolerado y lo hemos aceptado y no nos estamos arrepintiendo. Y si no hay arrepentimiento, hay un problema con Dios. La gracia es enorme, pero necesitamos arrepentimiento para que la gracia fluya. ¿Me estoy comunicando? Ahora, voy a decir esto. Vamos a clasificar si acaso. No es una clasificación bíblica, ¿ok? No estamos diciendo pecados veniales y no mortales. No, el pecado es pecado. Sea chiquito, grandote, es igual de grave para Dios. Pero en este punto donde la iglesia ha dejado de llamarle pecado, decimos carácter fuerte. Es que tiene un carácter fuerte.
No levante la mano el que tiene carácter fuerte, pero así se llama hoy. No le llamamos pecado, pero ¿sabes cómo se le puede decir ese carácter fuerte? Egoísmo. Que en realidad carácter fuerte no es lo que el mundo quiere expresar. Cuando dices que se tiene un carácter muy fuerte, ¿a qué se refieren? Que son bien enojones, peleoneros, que insultan, etcétera. Eso se le dice carácter fuerte. Pero en realidad carácter fuerte debería ser otra cosa. Un carácter fuerte es alguien que es templado, que aguanta, que es constante, que es fuerte. Eso sí es carácter fuerte, pero lo usamos en una equivocada connotación. ¿Y por qué digo que en realidad es egoísmo? Porque una enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las divisiones y las envidias, ¿acaso no es egoísmo? Dijera Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde viene todo eso? Sino del corazón, del egoísmo de nosotros. De ahí es donde viene todo. Entonces vamos a llamarle así. ¿Qué pecado es? Es el pecado de egoísmo. Y a veces el egoísmo está entre nosotros y no le llamamos pecado y no nos estamos arrepintiendo del egoísmo. Y es por eso que yo estoy hablando de esto, iglesia. No somos perfectos, sí. Y no estoy diciendo ya, de aquí vamos a salir todos flotando y angelitos. Y no, iglesia, y probablemente seguiremos luchando en la vida porque esto se ha quitado de nosotros. Pero tenemos que practicar un principio, y el principio es: me arrepiento de mi egoísmo, no lo tolero. Porque si yo lo veo normal y hasta le cambio el nombre y digo, bueno, es que soy un poquito egoísta, tantito, bueno, sí, no te preocupes, yo también. Cuando debiéramos decir, cuidado, me estoy comunicando. Lo suavizamos. Y hablando a los creyentes, Pablo los está amonestando y les dice: los que viven de esa manera y se han acostumbrado. ¿Qué dije? Se han acostumbrado a vivir así y llevan ese estilo de vida de enemistades, de peleas, de enojos, discutiendo, dividiéndonos, envidiando a otros, celando. Dice la Biblia, no heredaremos el reino de Dios. Necesitamos arrepentirnos y reconocer: he permitido esto en mi corazón. El egoísmo se manifiesta de diferentes maneras, ¿sabes? Una es el egoísmo que se relaciona con nuestros intereses. Diga conmigo, intereses. ¿En qué sentido? Que no miramos más que lo nuestro. Pero dice Filipenses 2:4, no mirando cada quien lo suyo propio. Así lo dice Filipenses 2:4, sino cada cual también por lo de los otros. A veces el egoísmo es que no me interesa a nadie más que yo. Lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que yo sufro, lo que a mí me pasa, lo que a mí me hiciste sentir. Y entonces no podemos mirar y abrir los ojos a lo de los demás. Solo estamos mirando lo nuestro. Y por eso ese egoísmo sale del corazón y produce pleitos. Y por eso sale divisiones. Y el apóstol Pablo estaba preocupado. Y escribe diciendo: preocúpate también por lo de nosotros. Hoy le llamarían inteligencia emocional. ¿Cómo se siente el otro? No solo cómo me siento yo. Pero ese es egoísmo. ¿Sabes? También se puede ser egoísta en el tiempo. Egoísmo en el tiempo, claro. Sabemos que el don de Dios precioso para todo ser humano son 24 horas diarias. Tienes un regalo precioso. Cada día tienes 24 horas que el Señor te regala. Pero como es tan precioso, lo poseemos, lo atesoramos. Y es raro escuchar decir a alguien: haré algo por ti, invertiré tiempo en ti. Queremos que inviertan en nosotros, queremos que nos den tiempo de calidad, queremos que la gente pase tiempo con nosotros. Pero ¿cuán dispuestos estamos nosotros a darle tiempo a alguien más? A veces ni a nuestros hijos. Podemos ser demasiado egoístas incluso con nuestro tiempo.
y hasta quitarle el tiempo a otros. Ni siquiera se los pedimos, se los quitamos. Tenemos que tener cuidado del egoísmo. Dice la Biblia: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando yo le doy tiempo a alguien más, lo escucho, le dedico tiempo, oramos juntos, estoy dando de mi tiempo. Pero a veces queremos que eso hagan por nosotros. Lo demandamos, lo absorbemos, lo pedimos. Y qué bueno que alguien te lo dé. Mi pregunta es: ¿nosotros estamos dando el tiempo o solo demandamos tiempo? En nuestro matrimonio como familia, ¿estamos dando tiempo o demandamos solo tiempo? También se puede ser egoísta con el dinero. Ese tema es bien complicado, ¿verdad? Ay, pastor, ya se va a meter ahora parte de todo esto, también en el dinero. Sí, porque también podemos ser agarrados y decir: no, es mi dinero. Y yo no estoy diciendo que te la pases siendo beneficencia pública y repartiendo a todos, ¿verdad? No lo somos, ni somos un cajero automático ni un banco. Pero sí dice la palabra de Dios que compartamos con los que tienen necesidad. Yo tengo necesidades, pastor. Todos tenemos necesidades y nunca será suficiente. Pero la Biblia dice que no robes. El que dice: el que hurte no hurte más. Trabaje para tener lo suficiente para compartir a los que tienen necesidad. Es que no me es suficiente. Bueno, depende de qué estilo de vida querramos pagar. Si queremos pagar un estilo de vida demasiado alto, nunca tendremos lo suficiente y nunca podremos compartir. Pero hay un llamado de Dios a que siempre podamos compartir con otros. Esto es parecernos a Jesús. Y este pecado de egoísmo lo toleramos y no hablamos de él como tal. Nunca decimos: a ver, arrepiéntanse todos los que tienen el pecado de egoísmo. No, simplemente es como: ay, pues es que somos tantito egoístas, como si fuera un defecto. No es un defecto, es pecado. Y si no hay arrepentimiento, hay un problema con Dios. Segundo pecado, la ingratitud. ¿La ingratitud también es pecado, pastor? Sí. Mira, dice Lucas 17:13. Lucas 17:13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Eran leprosos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y a este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes? La ingratitud también es un pecado. Porque pensamos, hablando de estos leprosos, ¿cómo pudo ser que esos 9 leprosos eran tan mal agradecidos? ¿Lo has pensado alguna vez? 10 leprosos sanados y solo uno regresó a dar las gracias. Los otros 9, ¿qué pasó? Ingratos. Yo lo he pensado muchas veces. Pero el Señor muchas veces me ha llevado a confrontarme y me ha dicho: tú eres también a veces uno de esos 9. Porque piensas tal vez que lo mereces y no lo mereces. Es mi gracia. Tal vez no éramos leprosos físicamente, pero el pecado es una lepra. Y Él nos ha limpiado de esa lepra. Y tal vez no le hemos dado las gracias. Y no solo eso, cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. El problema de la ingratitud es que a veces la toleramos y pensamos que, pues me lo merezco porque soy hijo de Dios.
ya se había tardado Dios. Pues es lo menos, pues sí, tanto que le sirvo, tanto que le busco, tanto que hago, tanto que leo la Biblia, tanto que oro, pues ya era justo y necesario. Y entonces se nos olvida agradecer porque pensamos que somos merecedores de los favores de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque esto no es así. Demasiados cristianos pensamos que este pecado no existe en nuestro corazón. Pero a veces el Señor nos confronta y nos dice: ¿cuándo fue la última vez que me agradeciste? Excepto cuando el pastor, ¿verdad?, todos los domingos es bien latoso y dice: dile al que tienes al lado algo de qué tienes que agradecerle a Dios. Entonces es como que, ay, sí es cierto, ¿verdad? Déjame pensar, y a veces ahí inventamos un choro. Pero ¿qué tanto tenemos la costumbre de agradecer? Hasta con nuestros hijos les enseñamos, les decimos: toma. Y ellos, si no te dicen gracias, ¿qué haces? A ver, chamaco, ¿cómo se dice? Gracias. ¿Verdad? Porque queremos enseñar aún en lo natural a los hijos a ser agradecidos. Pero ¿qué tan agradecidos somos con Dios? ¿O pensamos acaso que todo lo merecemos? ¿De verdad creemos que toda bendición somos merecedores? Dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de lo alto, el cual no es voluble, no hay mudanza ni sombra de variación en él, siempre nos ama. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. Te voy a decir esta frase: cuando muere la gratitud sobre el altar de tu corazón, muere también tu primer amor. El día que de tu corazón muere la gratitud, ese día tu primer amor para con Dios se esfumó. Perdimos el primer amor y nos volvimos demandantes de las bendiciones de Dios. ¿Sabes cuántos cristianos demandan las bendiciones de Dios y no las reciben y se van? Ya me voy de la iglesia porque Dios no me dio lo que quería. Como si Dios fuese obligado a darnos bendición. El hecho de que respiremos es gracias a su misericordia, y podemos hacer una lista enorme. Amados, arrepintámonos, y pudiera seguir una lista enorme, pero aquí voy a dejarle. No. ¿Me ayudas, Brian, con lo que necesitamos? Es arrepentirnos. ¿Qué pecados hemos tolerado? El orgullo. ¿Te acuerdas de un fariseo de Lucas 18 que sube a orar y dice, puesto en pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hasta nos cae gordo ese publicano, ¿verdad? Digo, ese fariseo. Entonces, qué orgulloso. Pero ¿sabes? La ironía es que si como lectores lo juzgamos y decimos que es pecador, estamos igual. Estamos en la misma posición. Y a veces, amados, tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando nosotros nos creemos muy justos o más justos que otros, estamos pecando. El orgullo por creernos más morales que otros. Levante la mano el que se siente más moral que otro. No lo va a hacer, ¿verdad? El orgullo de sentir que tenemos la doctrina correcta. Cuidado, iglesia. No, es que esta iglesia tiene la mejor doctrina de todo Cancún. Dios nos guarde también de ese orgullo. El orgullo de ser la mejor familia,
¿Cuántos tienen un grupo de WhatsApp que se llama La Mejor Familia? Vaya, no estoy diciendo que peques porque se llame así, pero cuando creemos que todos debieran ser como nosotros, que como no lo hacen como nosotros, ellos están mal, porque yo soy la medida. Y nuestras palabras lo revelan. No, es que yo hice esto. No, es que yo hice aquello. Y es que yo así le hice. Y es que tú deberías porque yo hice aquello. Orgullo. Ay, pues todos tenemos cierto orgullo, pastor. Sí, todos tenemos que arrepentirnos. No porque sea el pecado común y de todos quiere decir que está bien. El orgullo de sentirnos más espirituales que otros. Es que yo oro mucho, es que yo leo mucho, y tú también deberías hacerlo. Cuidado. El orgullo de tener éxito, carrera, estabilidad, profesión, estudios. ¿A qué te dedicas? Pues soy albañil. ¿Y usted? Yo tengo la maestría ultra guau, soy arcángel en grado segundo del cielo, ¿verdad? Tengamos cuidado, porque puede haber un orgullo atrás y no nos estamos dando cuenta. Oiga, pero me costó mi trabajo. Qué bueno, pero eso no nos da derecho a menospreciar a nadie, porque eso nos evita ser como Cristo. Solo termino con esto. Los pecados de la lengua. Pregúntale que tienes al lado, ¿tu lengua peca? Y no solo hablo del chisme. Es que a lo mejor al rato van a comer pastor a la cacerola o tacos del pastor, ¿verdad? No, el pastor no, sí se pasó. Mira, no solamente se peca con la lengua cuando uno es chismoso. El chisme sí, claro, es pecado. Pero hay otros pecados de la lengua. ¿Como cuáles? Mentiras, calumnias, críticas, aunque sean verdaderas, pero estamos juzgando. Palabras ásperas. No, es que soy sincero y soy franco. La Biblia dice que tus palabras sean sazonadas con sal para edificar. Insultos, sarcasmos y ridiculización. Esos también son pecados de la lengua. Y dice Mateo 12:36, escucha: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Deberíamos preguntarnos, ¿es amable lo que voy a decir? Si no es amable lo que vas a decir, mejor pues. ¿Es necesario que lo diga? No siempre es necesario que lo digas. Hay veces que no se necesita ya. ¿Realmente tengo que decir esto? El hablar de esto, a veces lastimamos con la lengua y matamos. Y cuando decimos homicidios, pues, no, yo nunca he matado. Pero si el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, puede ser que hayamos matado. Y entonces delante de Dios tal vez sí seamos homicidas. Porque el aborrecer a un hermano, tal vez yo no he matado a nadie, pero el aborrecer a alguien, el Señor Jesús dijo, eres homicida. Creo que ya los perdí. Yo quiero terminar con esto, iglesia.
tenemos que arrepentirnos. Porque todo esto, a veces pensamos que es parte de nosotros o que es imposible cambiarlo. No, no es imposible. Es necesario, pero no lo vas a hacer en tus fuerzas. Todo tiene que empezar con arrepentimiento. Y qué difícil a veces es ese punto. Porque decimos, pues así soy. Pues es que los otros me dicen. Pues es que por culpa de lo que sea. Y otro es la falta de dominio propio, y otro es la falta de perdón, y hay muchos de... Iglesia preciosa, ¿quieres ponerte de pie? Dios le habló a Josué y le dijo, háblale al pueblo y dile, santificaos, porque mañana haré maravillas entre vosotros. Para todo movimiento es necesario un periodo de santificación. Y eres testigo de que hemos estado orando y diciéndole, Dios, limpia tu iglesia. Lo hacemos los domingos en la mañana, lo hacemos en las mañanas en la oración en línea. Mis hermanas, yo sé que me ven y dicen otra vez por lo mismo. Sí, parece que no tiene imaginación. Pero siempre hay que Dios limpia la iglesia. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo y delante de Dios y con temor delante de Dios te lo digo. Si no nos limpiamos, esto que ves, así como estamos, siempre estaremos igual. ¿Seremos los mismos? ¿No nos moveremos? ¿Seguiremos teniendo los mismos problemas entre nosotros? ¿Seguiremos peleándonos como familias? ¿Seguiremos teniendo conflictos en nuestro carácter? Y toda la vida igual. Y pueden pasar 40 años así. Pero no será culpa de Dios. Será culpa nuestra. Porque dijimos, yo no tengo nada de qué arrepentirme. O porque pensamos, pues todos estamos mal, pastor. Pues sí, como dice el dicho. La disculpa más tonta es el mal de todos, ¿no? Pecado de todos, pecado de nadie. Como todos están mal, pues yo estoy bien. Es igual. Y ya, como que nos sentimos, no pasa nada. Amados, hay un llamado de parte de Dios a arrepentirnos. Cierra tus ojos. A arrepentirnos. Yo sé que hablé de muchas cosas, porque todos somos diferentes. Lo que yo quiero pedirle al Espíritu Santo es, trae convicción, convéncenos de que estamos en pecado. Convéncenos de que esos pecados que hemos tolerado no nos dejan avanzar. Convéncenos de que al justificarnos y culpar a otros, no hemos crecido, no hemos cambiado y solo nos engañamos a nosotros mismos. Espíritu de Dios, yo ruego que te muevas en nuestro corazón y que traigas esa convicción a nuestras vidas. Señor, si hemos guardado en nuestro corazón ese egoísmo, si solamente pensamos en nosotros, perdónanos. Iglesia hermosa, si algo Dios habló a ti, apelo a que la voz de Dios que habló de tu interior traiga a tu corazón la necesidad de arrepentirte
y que lo puedas hacer. Y hoy orar y decírselo. Dile, yo me arrepiento de mi orgullo, Señor. Me arrepiento de mi egoísmo. Me arrepiento de mi necedad. Es pecado. Y es mancha y ofensa delante de ti. Porque contra ti he pecado. Necesito tu perdón, Señor. Y hoy como iglesia venimos delante de ti. Si tú lo sientes y si tú quieres hacerlo y postrarte y de rodillas decirle, Señor, perdóname, hazlo. Si en ti hay esa necesidad de decirle, Señor, perdónanos. Padre, yo oro por tu iglesia. Oro por nuestras vidas.